La sombra del hombre conejo. El viento nocturno recorría los árboles de Clifton mientras las historias del hombre conejo seguían viajando de boca en boca. En las cercanías del famoso puente, el silencio siempre parecía tener un peso especial. Muchos habitantes crecieron con la advertencia de no acercarse al puente después del anochecer. Algunos decían que la leyenda surgió de un hombre misterioso que gustaba de rondar por el bosque disfrazado de conejo. Otros afirmaban que todo comenzó con un incidente antiguo cuyo eco jamás desapareció. La figura del conejo humano siempre aparecía envuelta en rumores y susurros. Una noche, un joven llamado Marcus decidió investigar la historia por curiosidad. Marcus había escuchado tantas versiones que ya no sabía cuál creer. Caminó con cautela por el sendero que conducía al puente. La luna iluminaba apenas el camino, dando vida a sombras inquietantes. El crujido de las ramas bajo sus pies resonaba demasiado fuerte. A pesar del miedo, siguió avanzando con determinación. Recordó que algunos testigos aseguraban haber visto una silueta blanca balanceándose cerca del puente. Supuestamente, esa silueta llevaba un objeto largo que jamás quedaba claro. Marcus no creía del todo en fantasmas, pero la historia le intrigaba. Al llegar al puente, sintió un frío que no parecía natural. Esa zona siempre era más frígida que el resto del bosque. La estructura envejecida del puente mostraba marcas extrañas en la madera. Al tacto, parecían rasguños hechos con algo muy duro. Marcus se preguntó si eran obra de bromistas tratando de engrandecer la leyenda. De pronto, escuchó un susurro suave que parecía provenir de la entrada del puente. El susurro se mezclaba con el viento, dificultando identificarlo. Marcus contuvo la respiración intentando descifrar el sonido. Podía jurar haber escuchado un murmullo como si alguien mascullara palabras. Una sombra se movió entre los arbustos cercanos. El corazón de Marcus latió más rápido. Intentó mantener la calma mientras buscaba el origen de la sombra. Algo blanco surgió brevemente entre los árboles. Era como ver un destello, demasiado rápido para identificarlo. Marcus retrocedió un paso sin dejar de observar la zona. Un golpecito sonó sobre la estructura metálica del puente. El sonido se repitió a intervalos irregulares. Marcus sintió la piel erizarse. Muchos relatos hablaban de esos golpecitos extraños. Los vecinos decían que eran señales del hombre conejo, avisos previos a su aparición. Una brisa más fría sopló a través del túnel del puente. Este viento llevaba consigo un aroma a tierra húmeda y hojas secas. Marcus respiró hondo para tranquilizarse. Notó una figura acercándose lentamente desde el otro extremo. La figura parecía encorvada, como si arrastrara algo pesado. La niebla dificultaba reconocer los detalles de la silueta. Marcus dio otro paso atrás, preparado para correr si era necesario. La figura avanzó un poco más y el reflejo de la luna reveló la textura de un disfraz peludo. Un traje blanco con orejas largas tomó forma ante sus ojos. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas eran más ciertas de lo que imaginaba. La figura se detuvo y ladeó la cabeza, observando a Marcus desde la distancia. Aunque no podía ver su rostro, sentía sus ojos fijos en él. El misterioso ser levantó un objeto alargado envuelto en sombras. El movimiento era lento pero lleno de intención. Marcus levantó las manos en un gesto pacífico. Intentó hablar, pero su voz se quebró en el intento. El ser dio un paso, y luego otro, acercándose con sigilo. La tensión crecía con cada centímetro que acortaba la distancia. Una súbita risa suave rompió el silencio. Era una risa casi infantil, pero cargada de un matiz inquietante. Marcus tragó saliva sin apartar la vista. El viento sopló nuevamente, moviendo las orejas del traje. La figura se detuvo antes de cruzar completamente el puente. Parecía medir a Marcus, calculando algo en su interior. La risa volvió, un poco más aguda esta vez. Marcus sintió que debía retroceder más. Un búho ululó desde uno de los árboles, rompiendo la tensión por un instante. El hombre conejo levantó lentamente el objeto que llevaba. El joven reconoció la forma de un hache, aunque el filo estaba cubierto con un material oscuro que ocultaba su brillo. Para evitar imaginar cosas peor, Marcus asumió que era pintura o suciedad. El ser señaló con el hache hacia el bosque, como si lo invitara a moverse. Marcus entendió el gesto y dio un paso hacia atrás. El ser repitió el movimiento más insistente. Marcus decidió huir en dirección contraria. Corrió sin mirar atrás. Escuchó el eco de pasos detrás de él, aunque no sabía si eran reales o su imaginación. El bosque se sentía más denso mientras avanzaba. Tropezó con una raíz pero logró mantener el equilibrio. La respiración se volvió entrecortada. A lo lejos vio la luz de una casa. Corrió hacia ella con esperanza renovada.
Tocó la puerta con desesperación, implorando ayuda. Una anciana abrió la puerta y lo observó sorprendida. Marcus trató de explicarle lo ocurrido entre respiraciones aceleradas. La anciana frunció el ceño y lo hizo pasar. Dentro, el calor del hogar contrastaba con el frío exterior. La mujer escuchó todo con una expresión seria. Cuando Marcus terminó, ella suspiró profundamente. Le contó que había escuchado historias similares durante décadas. Explicó que la leyenda del hombre conejo no era nueva. Según ella, todo comenzó con una institución cercana hace muchos años. Dijo que, en aquel lugar, vivía un hombre que amaba disfrazarse de animales. Era un hombre solitario y excéntrico que encontraba paz en los disfraces. Tras un incidente confuso, el hombre desapareció misteriosamente. Días después, comenzaron los avistamientos cerca del puente. Algunos pensaban que era él, otros que era alguien imitándolo. La anciana no estaba segura de la verdad, pero reconocía que la figura no dejaba de aparecer. A veces se mostraba tranquila, otras más inquieta. Marcus escuchó atentamente cada palabra. La mujer le recomendó evitar el puente de noche. Marcus asintió, aún temblando por dentro. Esa noche durmió poco, pensando en la figura que había visto. A la mañana siguiente regresó a su casa decidido a saber más. Investigó antiguos periódicos para obtener información adicional. Encontró reportes de avistamientos similares desde la década de 1970. Algunos describían sustos, pero nunca algo realmente grave. Las escenas inquietantes siempre eran censuradas o omitidas. Aún así, el miedo de los testigos era palpable. Marcus también encontró relatos de jóvenes que juraban haber sido perseguidos. Todos mencionaban la presencia del disfraz blanco. Algunos afirmaban que el hombre conejo hablaba con voz distorsionada. Otros decían que simplemente los observaba antes de desaparecer. La falta de evidencia sólida solo aumentaba el misterio. Marcus decidió volver al puente, pero esta vez de día. El bosque parecía menos intimidante bajo la luz del sol. El puente lucía abandonado y tranquilo. Marcus observó de cerca las marcas en la madera. Las examinó con más detalle y concluyó que no parecían recientes. El lugar emitía una tranquilidad engañosa. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Se giró de inmediato, pero no vio a nadie. El viento movió unas hojas y Marcus se tranquilizó. Continuó explorando la estructura sin resultados nuevos. Sin embargo, sintió que alguien lo miraba desde la distancia. Giró nuevamente, pero solo vio árboles y sombra. Decidió regresar a su casa antes del anochecer. Esa noche soñó con la figura agachada bajo el puente. En el sueño, el hombre conejo lo observaba sin moverse. Sus orejas se balanceaban ligeramente como movidas por un viento inexistente. Marcus despertó sudando. Comenzó a pensar que tal vez la leyenda tenía un propósito. Quizás no era para causar miedo, sino para advertir. Los pobladores insistían en que el puente no era un buen lugar. Marcus decidió investigar el área alrededor. Encontró evidencia de campamentos abandonados. Al parecer, alguien había vivido en el bosque por temporadas. Había restos de fogatas y envases vacíos. Marcus dedujo que quizás el hombre conejo era una persona real ocultándose. Se preguntó si el disfraz era una forma de intimidar a intrusos. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Tal vez era alguien protegiendo el puente por razones personales. O quizás simplemente disfrutaba del anonimato. Marcus decidió visitar a la anciana nuevamente. Ella lo recibió con la misma expresión amable. Le contó sobre sus hallazgos en el bosque. La mujer reflexionó brevemente antes de hablar. Le dijo que había rumores de un hombre que vivía aislado por elección. Decían que evitaba a la gente pero no buscaba hacer daño. Su disfraz era simplemente una manera de mantenerse alejado de los demás. Marcus sintió alivio al escuchar eso. Sin embargo, la anciana aclaró que no todos los que lo encontraban tenían esa percepción. Algunas personas malinterpretaron sus intenciones. Y así nació la leyenda que convirtió a un hombre solitario en un monstruo. Marcus reflexionó sobre el poder de los rumores. Se dio cuenta de cómo una historia puede transformarse con el tiempo. Aún así, el recuerdo de aquella noche seguía inquietándolo. El comportamiento del ser era demasiado calculado. No parecía solo una persona tímida tratando de espantar intrusos. Había algo más profundo, algo que Marcus no lograba descifrar. Decidió continuar investigando durante varios días. Recolectó más testimonios de quienes aseguraban haber visto al hombre conejo. Algunos describían encuentros tranquilos. Otros mencionaban episodios en que el ser levantaba su hache de manera dramática sin causar daño. Siempre se cuidaba de no lastimar a nadie directamente. Parecía más un guardián que un atacante. Marcus empezó a ver la figura desde una nueva perspectiva.
Pensó que quizá el puente estaba relacionado con un recuerdo doloroso. Tal vez el ser defendía el lugar por nostalgia o costumbre. Una tarde decidió acercarse al puente nuevamente. Esta vez llevaba consigo una linterna y una bolsa con alimentos. Quería intentar comunicarse. Al caer la noche, escuchó pasos suaves acercándose. Sintió un déjà vu que le erizó la piel. La silueta blanca apareció entre los árboles, igual que la vez anterior. Marcus levantó la bolsa con una mano temblorosa. El ser se detuvo, desconcertado ante el gesto. Marcus colocó la bolsa en el suelo y retrocedió 3 pasos. El hombre conejo avanzó con cautela. Parecía olfatear el contenido sin retirar la mirada de Marcus. Finalmente tomó la bolsa con manos cubiertas por el disfraz. La examinó con curiosidad infantil. Marcus respiró con alivio al ver que no reaccionaba agresivamente. La figura levantó la cabeza, inclinando ligeramente las orejas. Parecía analizar a Marcus desde una nueva perspectiva. Después de un momento, dejó la bolsa en un tronco cercano. Alzó su hache de forma simbólica pero sin intención amenazante. Marcus interpretó esto como un gesto de advertencia amistosa. El ser retrocedió lentamente hasta fundirse con la oscuridad. Marcus se quedó solo, pero ya no tenía miedo. Sintió que había logrado algo que nadie más había hecho. Regresó a casa con una mezcla de emoción y serenidad. Entendió que la figura no era un monstruo sino una presencia misteriosa que cuidaba su territorio. A partir de ese día, Marcus continuó visitando el puente de vez en cuando. Siempre dejaba una ofrenda amistosa en el mismo lugar. Nunca intentó acercarse demasiado. La figura aparecía algunas noches, otras no. Cada encuentro era breve pero pacífico. Marcus guardó esos momentos como un secreto personal. No contó a nadie más sobre su relación con el ser. Temía que otros malinterpretaran al hombre conejo. Sabía que la gente tiende a temer lo desconocido. El puente se convirtió en un lugar especial para él. Con el tiempo, comenzó a notar cambios en el bosque. Había señales de que el ser limpiaba ciertas áreas. Parecía mantener el lugar organizado a su manera. Marcus concluyó que el hombre conejo apreciaba ese rincón del mundo. Las noches pasaron y el otoño llegó. Las hojas cubrieron el suelo con tonos dorados. Marcus siguió visitando con regularidad. Cada visita era un recordatorio de lo extraordinario. Un día descubrió que alguien más había dejado una nota en el puente. La nota advertía sobre la presencia del ser. Marcus sintió una punzada de preocupación. Temía que la gente intentara hostigarlo. Decidió vigilar el área durante unas noches. Una de esas noches escuchó voces de adolescentes acercándose. Estaban riendo y cargaban linternas. Parecían dispuestos a provocar a la figura. Marcus se escondió detrás de un arbusto observando. Los jóvenes comenzaron a gritar desafíos hacia el puente. Arrojaron piedras al suelo para llamar la atención. Marcus sintió inquietud por el ser. De pronto, la silueta blanca apareció. Los jóvenes guardaron silencio al instante. El ser se detuvo frente a ellos, sin mostrar agresividad. Los chicos gritaron y retrocedieron, confundidos. Uno de ellos levantó un palo como defensa. Marcus salió de su escondite rápidamente. Les pidió que se calmaran. Intentó explicar que no era peligroso. Los adolescentes lo miraron incrédulos. El hombre conejo giró la cabeza lentamente hacia Marcus. Parecía reconocerlo. Un instante después, retrocedió hacia la oscuridad sin confrontar. Los jóvenes huyeron del lugar gritando. Marcus suspiró con alivio. Estaba agradecido de que el ser no reaccionara de forma impulsiva. Sabía que debía protegerlo de la gente malinformada. Con el tiempo, el frío del invierno envolvió Clifton. Las visitas de Marcus se hicieron menos frecuentes, pero cada vez que regresaba, encontraba pequeños rastros del ser. A veces una huella en la nieve, otras veces una rama colocada de forma peculiar. Era como una comunicación sutil. Un día, al llegar al puente, encontró la bolsa de alimentos que había dejado meses antes. Estaba perfectamente doblada sobre el tronco. Era un gesto simple pero significativo. Marcus sonrió al comprender el mensaje. El ser respetaba su amabilidad. Esa noche el viento sopló con fuerza entre los árboles. Marcus se quedó unos minutos más, disfrutando la calma. De pronto escuchó el crujido de ramas detrás de él. Se giró para ver la silueta familiar. El hombre conejo lo observaba desde una distancia prudente. No se acercó más, pero su presencia era pacífica. Marcus levantó la mano en señal de saludo. El ser inclinó la cabeza, reconociendo el gesto. Un instante después, desapareció entre la espesura. Marcus sintió una conexión inexplicable con el bosque. Entendió que no todas las leyendas nacen del miedo. Algunas provienen de la incomprensión hacia lo diferente. Otras surgen para proteger secretos que pocos pueden entender.
El hombre conejo siguió siendo un misterio para muchos, pero Marcus sabía la verdad detrás del disfraz blanco. Era un guardián silencioso del puente, un ser enigmático que prefería la soledad. Y aunque llevaba un hache, jamás buscó causar daño. La gente solo veía la apariencia. Marcus veía al individuo detrás de ella. Los años pasaron y la leyenda continuó creciendo, pero Marcus nunca reveló sus encuentros. Sabía que el puente debía seguir siendo un lugar apartado, un santuario para el ser que lo habitaba. El bosque siguió sus ciclos naturales, y el hombre conejo continuó velando en silencio. Algunas noches su sombra se veía cruzando el puente, otras solo se escuchaba su risa suave entre los árboles. Marcus envejeció, pero jamás olvidó sus encuentros. Cada recuerdo permaneció grabado en su mente. Sabía que había vivido algo que pocos creerían, una historia que jamás contaría por completo, un secreto compartido con la sombra que habitaba el bosque. Y así, el hombre conejo siguió siendo un mito para muchos, pero para Marcus, siempre fue real. Una presencia silenciosa pero protectora, un guardián del puente de Clifton, y una figura que, detrás del disfraz, guardaba una humanidad oculta, porque incluso las leyendas nacen de personas reales, personas que buscan un refugio en la oscuridad, o en un simple traje blanco con orejas largas. Y así, la historia continuó viva en las noches del bosque, una historia sin final definitivo, porque mientras alguien recuerde al hombre conejo, el puente jamás estará completamente solo. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.